En esta ocasión tenemos un expositor muy importante para nosotros, muy querido por nosotros, ¿ya? Felipe Machuca Contreras, enfermero, investigador y por sobre todo muy importante ya que es el editor senior de nuestra revista chilena de enfermería. Por lo tanto, cumple un rol fundamental. ¿Ya? El título de su presentación, como la pueden ver, es Estrategias de reporte de propiedades psicométricas. Así que vamos a darle el paso a Felipe. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, en los distintos horarios, en los distintos usos horarios que estamos. Em, Hoy estoy súper contento de que podamos estar trabajando esta temática que como nos comentaba Cita, yo creo que es una realidad latinoamericana, una realidad, vamos a ponerle latinoamericana en español, además, porque Brasil se nos escapa un poco del contexto con su nivel de producción, pero en nuestro contexto nos pasa, y nos pasa mucho que tenemos muchos instrumentos que vienen de otros contextos, que fueron creados en otros idiomas, que no necesariamente tenemos la misma realidad, el mismo uso del lenguaje, incluso entre mismos países de regiones similares que deberíamos usar. Se supone que un español, eh, dentro de ciertos estándares, podemos tener palabras que para el uso diario no necesariamente cumplen con estos criterios. Y como les mostraba Cita en su trabajo, hay unos tremendos vacíos o espacios donde necesitamos la construcción de instrumentos, precisamente porque hay vacíos, no tenemos instrumentos, literalmente, no hay instrumentos que se hayan creado en nuestros contextos, en nuestras realidades, y hay áreas de vacancia muy importantes y gaps muy grandes en esos contextos. Entonces también es una responsabilidad para nosotros, por un lado, tener que construir estos procesos, pero también no nos sirve de nada que tengamos instrumentos y estos instrumentos nadie los conozca. De aquí viene la parte súper importante para nosotros como revista, en que se puedan hacer estos reportes. Y ahí lo que nos contaba Cita, hay muchas estrategias y lo que más recalcaba Cita además es que se necesitan distintos niveles o distintas estrategias de medición de estos instrumentos cuando son creados, cuando se están haciendo y se están levantando sus propiedades psicométricas, de tener múltiples aristas con las que hay que trabajar y con las que hay que reportarlas de alguna forma. Entonces, es un trabajo, si se dieron cuenta, amplio, complejo, cómo se construye y cómo se hacen los procesos de em, construcción de la validación de las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad de estos instrumentos. Y como no es menor, también tenemos que hacer el reporte de estos elementos. Entonces, existen distintas estrategias con las que nosotros podemos trabajar en estos reportes. Hay líneas de trabajo que son, eh, entre comillas, más puristas. Hay otras líneas de trabajo que son más interdisciplinarias. Y de todas ellas podemos sacar algunos elementos en común de cómo tenemos que hacer este reporte de estas investigaciones que estamos realizando. Y la gran pregunta es, ¿qué debemos reportar? Esa es como la gran pregunta. Si se dieron cuenta, Citas nos mostraba un montón de cálculos, un montón de etapas, pasos que son muy necesarios para poder cumplir con cada uno de estos elementos, pero al final cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a la publicación y nos dicen, ¿sabe qué? Usted tiene un máximo de 3.500 palabras y tiene que condensar 2 años de trabajo, como nos contaba Cita, en 3.500 palabras. ¿Cómo hacemos todo eso? Y uno empieza a pensar, ya, esta cosa no, ¿cómo la voy a publicar? ¿Cómo voy a trabajar con esto? Y existen ciertas herramientas que nos van de alguna forma guiando este camino con el que podemos trabajar. Hay algunas que son más aceptadas, otras que tienen más años de desarrollo, pero en todos los casos, cada una de estas guías tienen ciertos puntos en común con los que nosotros podemos trabajar. Yo les traje dos guías de reporte que son las que más se tienden a utilizar en el contexto que nosotros estamos, eh, en que tenemos que pensar que estamos dentro del área de la salud, que es el área específica donde se desarrolla nuestra revista, pero también que tiene algunos sellos. La enfermería y la ciencia de la salud siempre están como muy ligadas también a las áreas más sociales.
educación, antropología, sociología. Entonces, desde esa perspectiva, son las dos herramientas que tenemos. Cosmin, que es una herramienta que tiene sus pros y sus contras dentro de este desarrollo, pero más allá de que podamos ver cuáles son los pros y los contras, es que tenemos una estructura, acá si ustedes pueden ver, para el reporte. ¿Cuál es la gracia que tiene Cosmin? Es que nos define de alguna forma cuáles son los espacios o los elementos que nosotros deberíamos tener en cuenta para poder hacer nuestro reporte. Si se dan cuenta aquí, incluso hasta gráficamente aparecen las dos áreas más grandes de este desarrollo y que vamos a ver que en la siguiente guía de reporte también aparece esto. Entonces, ¿cuál es la sugerencia y que se ha planteado para el desarrollo de los reportes? Es que tenemos que pensar que un estudio para poder hacer el reporte de instrumentos, de las propiedades psicométricas de un instrumento, tenemos que pensar que se escapa de lo que tenemos en otro tipo de reporte. Esto no es un estudio descriptivo, no tenemos que tener muestra, como bien nos decía Cita, que tenemos espacios de saber con cuánto debería utilizar de cantidad de participantes en esto. Tengo que reportar distintos tipos, además de grupos porque tengo que trabajar con distintos actores para poder lograr tener estas propiedades psicométricas, no solamente aplicar el instrumento en un grupo, sino que tengo que tener reporte de expertos, tengo que tener reporte de un grupo piloto, y así, se van sumando distintos grupos. Entonces, una estructura que nos puede servir para el reporte es poder definir qué es lo que estoy utilizando para poder reportar cada uno de estos puntos que nos aparece acá. La confiabilidad, que es el primer punto que aparece aquí, que es reliability, em, en la práctica, lo que busca esta confiabilidad es que podamos tener algunos elementos que nos puedan medir específicamente esta confiabilidad, la consistencia interna o medir el error que podamos tener. Existen distintos tests que se pueden ir haciendo en cada uno de ellos, pero si nosotros hiciéramos como un checklist para el reporte, uno dice, bueno, en la metodología, cuando yo voy a mencionar, voy a desarrollar específicamente en el análisis estadístico, voy a realizar pruebas para la confiabilidad. En nuestra confiabilidad deberían aparecer pruebas que son específicamente para la confiabilidad, para la consistencia interna y para poder medir el error, según lo que nos está diciendo Cosmin. Para la validez, lo mismo. Para la validez tenemos validez de contenido, validez de constructo y validez de criterio. Y ahí tenemos muchos de todas las herramientas que nos fue mostrando Cita que van encajando en distintos puntos de estos elementos. Entonces, para tener una estructura de reporte y para que sea entendible, entre comillas, para que todos podamos leer lo mismo y estemos entendiendo lo mismo, tenemos que utilizar estas taxonomías. Lo que propone Cosmin es tener esta taxonomía que le llaman la taxonomía de los nueve para poder hacer el reporte. Hay dos elementos que aparecen que estos son bastante más nuevos, porque de la teoría clásica de la psicometría aparece la validez y la confiabilidad, y si nosotros lo vemos también en términos de cuáles son los criterios de rigor que tiene la investigación cuantitativa, siempre se hablaba de validez y confiabilidad. Nosotros en cualquier momento hemos escuchado esos conceptos, aunque no sepamos muy bien de qué se tratan ni cómo se realizan, pero hemos escuchado validez y confiabilidad. Pero este nuevo concepto de que sea interpretable, que es el punto que aparece a mano izquierda, tiene que ver con que también tenemos que hacernos responsables de que, como nos decía bien Cita, no es solo medir por medir, sino que qué es lo que estamos midiendo, qué es lo que queremos medir con esto y cómo vamos a interpretar los datos que se están obteniendo. ¿Por qué? O sea, si yo pongo una tabla específica y le pongo muchos ítems para abajo y le pido a las personas que evalúen en torno a eso, yo voy a tener un resultado. Pero ese resultado, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir? Y mucho más en el contexto que nosotros estamos, es que muchos de estos resultados tienen que ver también con ciertos contextos que pueden ser más o menos vulnerables. Por lo tanto, se espera de que los instrumentos tengan una interpretación, de que podamos decir qué es lo que están midiendo y para qué lo que están midiendo.
Entonces, la interpretación es muy importante dentro de este proceso y hay distintas herramientas con las que nosotros podemos ver también esta interpretación. Y este otro concepto que aparece aquí como responsiveness, que me cuesta eh, mencionarlo, específicamente lo que busca, es no hay una traducción como muy acertada al español, porque también lo transforman como confiabilidad o capacidad de respuesta. Es como también o adaptabilidad, también es otra traducción que tiene. Pero en la práctica, lo que nos está pidiendo este punto es que nosotros podamos decir, si este constructo, que es lo que nos mencionaba Cita, eh, que se va levantando en el tiempo, si este constructo de cuando yo voy avanzando en el tiempo realmente está dando respuesta a lo que nosotros tenemos. Entonces, que en este concepto también tiene que ver no solamente la temporalidad, de que yo pueda medir hoy y pueda medir en el futuro, sino que que este constructo, que sabemos que son principalmente construcciones sociales cuando estamos en los sistemas de salud, con el tiempo también está dando respuesta. Nosotros acá en Chile tenemos, por ejemplo, un sistema de protección social donde se hace el control de niños sanos. Y en el control de niños sanos, en los años 60, se creó un instrumento que era muy bueno para poder ver el desarrollo psicosocial de los niños. Y en ese instrumento aparecía una lamparita. Si uno le pregunta a un niño ahora, ¿qué es eso? No sabemos, los niños no van a saber lo que es eso porque nunca, probablemente nunca en su vida han visto una lamparita, una vela. Entonces, el instrumento era bueno, es buenísimo. Cuando se construyó, daba respuesta a una necesidad social y era necesario para ese contexto. Pero cuando fue avanzando en el tiempo, ya no está dando la misma respuesta, porque no va a tener la misma, no ha tenido adaptaciones en el tiempo y por lo tanto no está midiendo el mismo constructo. Entonces, este punto que nos plantea Cosmin es un elemento extra. Eso es el constructo que nos ha planteado Cosmin para poder hacer el reporte. Allá hay recomendaciones que tiene Cosmin que para algunos teóricos no son los mejores, para otros se pueden adaptar. De ahí cada uno de nosotros cuando tengamos que hacer la revisión de nuestra construcción o nuestro proceso de propiedades psicométricas de nuestros instrumentos, veamos qué es lo que nos sirve de cada uno de ellos. Pero si nosotros lo comparamos con lo que nos dicen los estándares para la educación y los test psicológicos que nos plantea la APA, no estamos tan distintos a lo que nos plantea COSMIN. Por lo tanto, para el reporte, no estoy diciendo que en lo operativo que aparece cada uno de ellos, pero para el reporte, al parecer hay concordancia. Nos dice, necesitamos validez, la tenemos al otro lado. Me voy a devolver para que lo vean. Tenemos validez, el primer punto. Tenemos confiabilidad, que para los estándares también le ponen precisión y errores de medida, que probablemente sea una mejor definición de lo que es la confiabilidad, porque tiene estos dos grandes conceptos que tienen que ver con la precisión y los errores de medida. Em, pero también si nos damos cuenta, en COSMIN está. Y este elemento que aparece como la imparcialidad en las pruebas, que tiene que ver con cómo se aplican los instrumentos, de qué forma se hace la recolección de los datos y de cómo estamos dando respuesta a las necesidades sociales, también podría estar contemplado en esta interpretabilidad y en este responsiveness que nos aparece en COSMIN. Entonces, al parecer, en qué es lo que tenemos que reportar y qué es lo que tenemos que, de alguna forma, entregar de información a nuestros lectores cuando estamos construyendo nuestro reporte, al parecer no es tan distinto a lo que nos están diciendo una u otra recomendación. Y ahí, después en lo operativo, de lo que nos dicen de cuánto tenemos que reportar, de qué forma tenemos que hacer el reporte, hay pequeñas variaciones y pequeños cambios que pueden ser sustanciales dependiendo incluso de algunos tipos de investigaciones. Pero en la práctica lo que nos está diciendo para el reporte son bastante parecidos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos pensar en que vamos a hacer un reporte,
dos recomendaciones prácticas es que lo que estamos reportando converse con el título. Si yo digo que voy a ver propiedades psicométricas y estoy diciendo que en mis propiedades psicométricas voy a ver validez, confiabilidad, imparcialidad, ¿qué es lo que tengo que reportar? Validez, confiabilidad e imparcialidad. Si puse eso en mi título, en mi objetivo, tiene que aparecer lo mismo, que yo voy a plantear estas mismas pruebas psicométricas para mi instrumento. Y lo más importante, en mi metodología tienen que estar descritas cada una de estas pruebas que yo estoy colocando. Y aquí viene la parte compleja. ¿Qué nos dice la literatura? ¿Cómo tenemos que hacer el reporte? No nos dice. Entonces, precisamente, yo podría tomar, por ejemplo, en un estudio, reportar validez, en otro estudio, reportar confiabilidad y en otro estudio, reportar imparcialidad. ¿Qué es lo que nos dice en la actualidad? Que tampoco es muy bueno estar partiendo las cosas, porque al final queda tan disgregado el reporte de información que para los lectores probablemente no sea tan fácil encontrar todas estas propiedades de forma separada. Entonces, dependiendo de los estándares que hemos visto, que es CONMIN y Standards, que es el nombre genérico que tiene de la APA, es que tenemos que hacer un reporte y tratar de reportar, y ahí cada uno tiene sus bemoles, reportar validez, confiabilidad e imparcialidad en las pruebas, dependiendo de estos puntos. Em, entonces, la recomendación es que esto mismo que estamos viendo, nosotros deberíamos en el reporte tenerlo en el título, en el objetivo, en la metodología, en los resultados y después en nuestras conclusiones. Entonces, tiene que haber coherencia metodológica en cada uno de estos pasos para poder tener este reporte. El reporte o el trabajo más fino del proceso metodológico también lo podemos tener en cuenta cuando nosotros estamos construyendo nuestro diseño, de tener claro, de decir, estoy reportando todo lo que me dicen que tengo que reportar, porque a veces nos pasa que tenemos datos y decimos, ah, ya, y si hacemos validación y como que tratamos de a la fuerza hacer análisis por un lado, análisis por otro, para tener algún resultado. Y como bien nos decía Cita, estos procesos no pueden ser al azar, no puede ser que yo tome información y de alguna forma saca datos, sino que tiene que haber un pensamiento lógico de por qué yo estoy haciendo este proceso de validación. Porque los datos los vamos a obtener y podemos tener muy buenos resultados con muy malos instrumentos. Porque yo puedo decir, ¿saben qué? Voy a tomar este instrumento, lo voy a aplicar, voy a obtener los datos y hago análisis estadístico. Pero los análisis estadísticos, si yo no tuve en cuenta todos estos otros factores, los análisis estadísticos me van a salir. Como me dicen mis estudiantes, profe, aprieta botón y salen resultados. Literalmente es eso. Pero si yo no tengo en cuenta todo este otro contexto, no nos va a cumplir lo que nosotros esperamos. Y tenemos que tener en cuenta que también esto es una responsabilidad social. Si nosotros estamos diciendo que nuestro instrumento mide algo, es porque hicimos todo un proceso serio y hay otros investigadores que están pensando que nosotros somos serios y que van a ocupar después nuestro instrumento. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que si bien los procesos de construcción de un instrumento, que es la parte más compleja, o en su camino, si tenemos que hacer adaptación cultural de instrumentos que vengan de otros contextos o que estén en otros idiomas, tenemos que hacer un proceso que sea riguroso. No podemos dejar al azar cada una de estas fases. Y también tenemos que tener en cuenta que no somos los super investigadores o no somos los em, que podemos abarcar todos los procesos y muchas veces lo que podemos hacer en base a las capacidades que tenemos y en base a las capacidades técnicas incluso, pueden ser limitados. Eso no quiere decir que los procesos de las propiedades psicométricas que podamos obtener de esos datos y de esa información que tengamos estén malos, sino que tenemos que tener siempre en cuenta que en todo estudio tenemos que plantear las limitaciones. Y las limitaciones son súper importantes porque yo le puedo decir a mis autores, ¿sabe qué? Este instrumento yo llegué hasta esta parte. Si usted quiere asegurarse que esto sea mejor, por ejemplo, si yo logré hacer mi validación de mi instrumento y logré solamente validar el instrumento completo y no pude hacer validación de las dimensiones por separado, yo le tengo que decir a mis lectores, ¿sabe qué? Este instrumento, si usted lo quiere aplicar, lo puede aplicar entero y le va a medir de forma completa.
Si usted necesita una parte de este instrumento, tiene que hacer, siga el camino, tiene que seguir con la otra fase, ¿ya? Y eso es, y eso es muy transparente dentro de los procesos de investigación y a veces se nos olvida. En la discusión tenemos que colocar nuestras limitaciones y ser muy transparentes con lo que, para que lo que está diseñado, en este caso, de nuestros instrumentos, y qué es lo que puede medir y en qué condiciones puede medir, ¿ya? Eso es muy importante en este proceso. Y teniendo en cuenta, perdón, teniendo en cuenta que hemos avanzado también en estos procesos, porque podríamos decir que no tenemos nada, pero hay muchos instrumentos que ya se han validado, hay instrumentos que ya sí tienen varias versiones en distintos idiomas. Entonces nuestra pregunta podría ser, ¿necesitamos más evaluaciones psicométricas de los instrumentos que usamos? Y ahí una gran forma de poder determinar si necesitamos más evaluaciones psicométricas es hacer revisiones sistemáticas. Y aquí yo les traigo una propuesta de lo que plantea Cosmin de cómo se puede hacer una revisión sistemática. ¿Y por qué es importante también hacer este tipo de revisiones sistemáticas? Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida o hemos leído o hemos participado en alguna investigación, por ejemplo, que mida el burnout en profesionales de la salud. ¿Cuántas investigaciones, tesis y varios se han hecho en torno a eso? Y ¿cuánto sabemos de si ese instrumento, cuáles son las propiedades psicométricas, cuáles son los instrumentos que se han creado, en qué contexto se han creado? ¿Necesito crear otro instrumento? ¿Necesito validar mi instrumento en nuestro contexto local? ¿O ya existen tantas evidencias que este instrumento está requete probado que funciona? Entonces, las revisiones sistemáticas nos pueden ayudar con esto. Y Cosmin nos plantea revisiones sistemáticas que están específicamente construidas para poder ver el reporte de estos resultados de las mediciones de propiedades psicométricas. Entonces, funcionan de forma general como cualquier otra revisión sistemática. Se plantea un objetivo, cuáles van a ser las medidas de las propiedades de medición, cuál es la población, cuál es el tipo de propiedades que vamos a medir, y con eso se hace esta revisión generando una pregunta de investigación y generando los distintos tipos de operadores booleanos y palabras claves que voy a hacer la búsqueda. Hacemos la conducción de la búsqueda y la gran diferencia que vamos a tener acá es que literalmente lo que vamos a hacer era lo que anteriormente habíamos planteado. Todas las propiedades psicométricas que nosotros hemos planteado que son necesarias de poder ir revisando, es la que nos plantea Cosmin que nosotros vayamos y veamos si es que se han medido. Porque probablemente hay algunas propiedades psicométricas que se han medido mucho. Yo creo que todos los que estamos acá en algún momento hemos escuchado el alfa de Cronbach, aunque no sepamos de qué se trata. Y puede que muchas veces se haya hecho, pero eh, hemos hecho pretest post-test, hemos hecho temporalidad en el tiempo, se han visto otras propiedades psicométricas, se han hecho análisis factoriales, cómo se han medido, de qué forma se ha visto la consistencia interna y muchos otros factores. Entonces, la idea de esto es poder recabar toda la información porque a veces lo que falta es una parte del proceso de validación y no tengo que hacer todo lo otro. Lo otro ya está hecho, ya tengo propiedades psicométricas para esto, pero a lo mejor necesito lo otro. O en su defecto, los instrumentos están súper bien hechas sus propiedades psicométricas y los puedo utilizar. O en algunos casos me puede decir, ¿sabe qué? Este instrumento está a media, no lo puedo utilizar, no voy a tener los resultados que necesito. La idea es hacer un proceso de evaluación, como cualquier revisión sistemática, poder hacer un proceso de evaluación. Y literalmente lo que nos plantea para poder hacer esta revisión sistemática son los 9 puntos que habíamos conversado anteriormente. Ver cuáles son los elementos de validez y confiabilidad que existen para cada uno de ellos y poder evaluar si están realizados. Aquí no tampoco están es tan complejo el proceso porque hay que ver si están realizados y cuáles fueron las medidas de reporte que se utilizaron para esto y cuáles son los parámetros que se utilizaron para poder dar respuesta si estaba dentro de rangos o no. Y literalmente, es como una pauta de chequeo, yo puedo ir viendo cuáles son los elementos o propiedades psicométricas que nos faltan a nuestro contexto. Generalmente, lo que
y como también nos mencionaba Cita, la consistencia interna es lo que más se miden en los instrumentos. De ahí para adelante, como que quedamos en la nebulosa. Como que a veces intentamos hacer una cosa, el test-retest, evaluadores o intraevaluadores, generalmente casi nunca se ocupa. Medidas de error también, que tienen que ver con la confiabilidad, tampoco se utilizan de una forma distinta. Los criterios de validez, de alguna forma se trata de hacerla cuando ya empezamos a hacer análisis eh, con SEM o algún otro tipo de análisis factoriales, ya como que nos empezamos a desinflar porque ya las matemáticas se nos van para otro lado, entonces nos estresamos y ahí quedamos. Entonces, generalmente tendemos a reportar algunos tipos de validez porque se nos hace más fácil, o perdón, de confiabilidad, porque se nos hace más fácil, porque entre comillas la hemos escuchado más veces, pero en la validez nos vamos quedando atrás y esto pensando que esto es como un panorama de lo clásico y no de cómo se están haciendo análisis más complejos en la actualidad. Entonces, también una propuesta de poder hacer este tipo de trabajos en torno a las propiedades psicométricas probablemente también puede ir por este otro camino, de cómo nosotros podemos ir reportando o ir recopilando el reporte de propiedades psicométricas de otros instrumentos para poder decir que lo que hay ya cumple con sus necesidades y es como decir, ya, basta de estar haciendo propiedades psicométricas de ciertos instrumentos y de otros instrumentos decir, ojo, aquí ya tenemos un espacio donde tenemos que hacer mayor cantidad de estudios. Muchas veces los estudios que se han hecho de validación vienen como casi de ciertas zonas hechos en los procesos de validación. Por ejemplo, hay muchos instrumentos que vienen de España y el español, aunque sea nuestra lengua materna común, el español de España no tiene mucho que ver con el español de Chile. Incluso estando muy contiguos, si nosotros vamos a Argentina, y vemos ciertos contextos o ciertos elementos como se utilizan en Chile, no tienen nada que ver y van a generar diferencia en las mediciones. Por lo tanto, es necesario hacer este tipo de reportes para poder saber en qué estamos. Y la gran pregunta es cómo, ¿estamos midiendo lo que queremos medir? Porque es muy fácil entregar un instrumento, pero si ese instrumento, entre comillas, no está bien calibrado, es como si yo tuviese una cinta de medir y una cinta de medir tiene números cada 10 centímetros, la otra tiene cada 5, la otra tiene cada uno, en una tiene los centímetros borrados y en la otra tenemos solo un metro y queremos con todas esas distintas medir lo mismo. Es súper complejo, no voy a tener los mismos resultados. Entonces tenemos que pensar que los instrumentos son como un, una extensión de este proceso de investigación y que es muy importante tener buenos instrumentos para tener buenos resultados. Si no tenemos buenos resultados, no sabemos lo que estamos midiendo. Y eso es lo que les quería contar sobre el reporte. Si bien es complejo este panorama de las propiedades psicométricas, requiere profundidad, requiere un lenguaje distinto, pero si nosotros somos conscientes de que necesitamos ir viendo y todos los libros que nos mostraba Cita, todas las fases que nos iba mostrando, somos conscientes de que no es, entre comillas, no es tan fácil. Eso no quiere decir que sea imposible, pero sí que necesitamos una rigurosidad y que tenemos que ir cumpliendo esa rigurosidad para poder reportar de buena forma nuestras investigaciones y reportar de buena forma también los resultados que estamos obteniendo.